Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amado Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, expresamos nuestra gratitud. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes. Y gracias, Señor, por los que están, Señor, en las plataformas, escuchando, Señor, el culto y escuchando tu palabra. Dirígenos, ayúdanos en este momento, en el nombre admirable de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Demos gloria a Dios, aleluya. Siéntense, por favor. Quisiera compartir con ustedes en este día otro tema más acerca de la iglesia, y en esta ocasión lo que está relacionado con destruir el templo de Dios. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De allí las palabras de Pablo, que las podemos conectar, cuando le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque a veces nosotros estamos muy preocupados, muy pendientes de los acontecimientos mundiales. Recordemos que los discípulos quisieron hacer lo mismo. Al preguntarle al Señor Jesús en el libro de los Hechos, el capítulo 1, cuando Él les dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A lo cual el Señor tajantemente les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego les habló sobre la promesa del Espíritu Santo como lo más importante. Pero nosotros, igual que ellos, estamos pendientes de las señales que Dios dio para el pueblo de Israel, no para nosotros. Al pueblo de Israel se le dio toda clase de señales, pero para nosotros lo único que tenemos es que andar en santidad. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Siendo que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, ten cuidado de ti mismo. Yo no saco nada si van a haber 10 o 20 terremotos. Eso se sabe que va a pasar. Y se va a acabar el mundo. Es cierto que se va a acabar el mundo, pero es que eso no nos concierne a nosotros. Si se acaba o no se acaba. Pero la salvación que Dios nos ha dado, eso sí nos concierne. Y es por lo cual yo tengo que luchar. De allí que el Señor en su palabra nos advierte acerca de ciertos peligros. He estado hablando de los peligros externos, las persecuciones y todas aquellas cosas que inevitablemente iban a suceder porque Dios lo dijo, que a la iglesia como tal la iban a perseguir, y Él dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, ¿qué hace una persona que lo aborrece a uno? Hacerle mal. Está buscando todos los días cómo hacernos mal. Entonces el mundo que se ha declarado por la palabra que al tomar la decisión de seguir a Cristo nos hemos declarado enemigos del mundo. Porque si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Y el enemigo siempre buscará oportunidades, inventará toda clase de estrategias para hacernos mal. Pero el peligro afuera, que puede hacernos daño físicamente, no es tan peligroso como lo que nos puede dañar espiritualmente. Porque al fin y al cabo, nuestro cuerpo como materia orgánica volverá al polvo, a la condición que fue antes. El espíritu volverá a Dios que lo dio, y nuestra alma, por quien Cristo murió. Entonces yo tengo que pensar bien en el destino de mi alma. Y allí que el apóstol, el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, dice claramente que es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y más adelantico dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos ¿qué? Una salvación tan grande. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo exhorta a la iglesia en Corinto porque estaban sucediendo no cosas afuera, sino que se estaban viviendo situaciones adentro. La primera carta a los Corintios nos dice, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 más o menos, acerca de la problemática de las diferentes divisiones, entre ellos el capítulo 15, cuando nos habla de los falsos pensamientos en relación con la resurrección. Entonces, Pablo le aclara a la iglesia diciendo: nosotros no somos un grupo religioso, nosotros no somos un movimiento religioso, ni representamos un grupo religioso, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Dios viviente. Aleluya, a su nombre sea la gloria.
Por tanto, si alguno atenta, si alguno quiere hacerle daño, si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Una seria advertencia. Como iglesia, algunos se han equivocado y entre ellos mencionaremos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso inició una campaña para perseguir a la iglesia. La iglesia se había empeñado en cumplir la misión que nos ha sido encomendada y anunciar el evangelio por todo el mundo. Cuando la iglesia fue dispersa por causa de la muerte de Esteban en el capítulo 7, ya en el capítulo 8 ya encontramos que todos los que se fueron comenzaron a dar testimonio donde quiera que iban. Entonces el evangelio comenzó a extenderse rápidamente. Y era necesario, según los pensamientos de Satanás, detener la obra de Dios. Por lo tanto, él ya tenía su líder, y ese era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, empeñado en la persecución, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos estas palabras: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nótese que Pablo tenía una visión diferente. Él creía que estaba persiguiendo a una cantidad de rebeldes, herejes, impíos, que habían renegado contra la fe del único Dios según sus enseñanzas y habían aceptado otro Dios llamado Jesús. Entonces él se fue a perseguirlos. Pero él se equivocó, porque él no estaba persiguiendo un grupo de personas. Por eso él claramente le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a un grupo de hombres y mujeres cualquiera. Con eso dio a entender de que ese grupo sí era el cuerpo de Cristo. Era la iglesia que él había comprado con su sangre en la cruz del Calvario. A él sea la gloria. Aleluya. Entonces, él se equivocó. Internamente, Pablo hace una advertencia en el capítulo 20 del libro de los Hechos. En la despedida que él hace, él dice: yo sé que después de mi partida, algunos apostatarán de la fe, y entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Nótese que entre vosotros se levantarán lobos rapaces. El enemigo más peligroso es el que está dentro, no el que está afuera. Porque el que está dentro está bien camuflado, está bien disfrazado, y Dios permitió que eso sucediera. Dios había podido arreglar eso en otra forma para la iglesia, pero Él
advirtió en ciertas enseñanzas que esto era necesario que aconteciera. Hay un pasaje que se le aplica a Israel, pero que es aplicable a la iglesia, relacionado con el asunto de la cizaña. Y dice la Escritura, en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, allí aparece en este capítulo la parábola del trigo y la cizaña. Un padre de familia sembró trigo en el campo. Por la noche vino un enemigo y sembró cizaña. Cuando nació el trigo, nació también la cizaña. Los obreros le dijeron al padre de familia, ¿quiere que vamos y arranquemos la cizaña? Y él le dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Déjelo crecer lo uno y lo otro. Cuando los discípulos le piden una explicación, dice el verso 36, entonces despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es un hecho. Muchos creyentes todavía no han comprendido eso, que una cosa es la congregación y otra cosa es la iglesia. Alabanzas al Señor. Entonces, en medio de nosotros hay esos empleados del diablo, obreros del diablo, lo cual la Biblia les llama malos obreros. Están allí precisamente para hacer mal. Por otra parte, nosotros somos llamados para ser perfeccionados. Dios, según los propósitos eternos, según lo que la Biblia nos enseña, decía que el sufrimiento físico es inevitable, las persecuciones, las enfermedades, los problemas y todo eso que tiene que ver con la vida normal, porque Pablo se presenta a sí mismo como, digamos, como un mártir. Dice segunda de Corintios 11:26, hablando del sinnúmero de sufrimientos que puede tener un pastor, un obrero, un creyente por ser fiel. Él dice que él estuvo en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces, si hay tanto peligro, entonces ¿qué hago yo? ¿Me quedo en casa, me encierro y no salgo? Porque hay peligros en toda parte. Me acechan por toda parte, entonces no voy a ninguna parte. El asunto es que es inevitable el peligro, el sufrimiento, la acechanza, porque somos humanos. Y Satanás procurará de cualquier manera detenernos para que no le cantemos, para que no le adoremos, para que no prediquemos, para que no hagamos la obra de Dios. Él se inventa cualquier estrategia, pero la iglesia
avanza por encima de lo que sea. Aleluya. Hermanos, si a la iglesia no la detuvo la primera persecución en manos de los judíos, si no la detuvo los emperadores romanos con toda su fuerza, y si no la detuvo la persecución religiosa que duró 1200 años, ¿cree usted que el COVID la va a detener? Jamás. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermano, tenemos que entender que esta iglesia, en medio de todo, sigue adelante y que muchos vamos a caer posiblemente en una situación bastante degradante y triste, pero morimos puestos en el camino, en la raya, haciendo lo que tenemos que hacer para la gloria de su nombre. Aleluya. Ahora bien, hermanos, como se trata de prevenirnos internamente, porque eso como digo, son cosas externas, pero volvemos al peligro interno, a lo que daña el alma. Hay una reglamentación, un orden para poder llevar a la iglesia a la perfección de acuerdo al plan del Señor. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4 y el verso 11 en adelante, cuando Él dice, y Él mismo, ¿y quién es Él? Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con las artimañas del error, de los cuales dice el Señor en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. La enseñanza de la palabra de Dios tiene sus direcciones precisas, no se tuerce, no se va para otro lugar, sino que direcciona bien. Todo creyente, toda persona que se bautiza en el nombre de Jesús y declara que Jesús es su Señor y se convierte en el discípulo de Cristo, Dios coloca un grupo de hombres llamados por Dios para perfeccionarlos, para instruirlos, para guiarlos. ¿Para qué? Nótese el propósito que Dios tiene hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En nosotros tiene que formarse la imagen de Cristo, y por eso se permite todas esas cosas extrañas dentro, no afuera, dentro. ¿A alguien le parece extraño? Bueno, y fulano de tal, ¿por qué esto y lo otro? Pero hay cosas en la Biblia que yo debo perfeccionar. Un ejemplo. ¿Cómo puedo yo practicar el perdón si alguien no me ofende?
¿Ah? Algo tiene que pasar con el creyente, con el hermano, no sé, que me duele, algo que ofende profundamente, para que yo practique esa parte. Así como Cristo dice, perdonad, así como Cristo os perdonó a vosotros. De manera que si eso no pasa, yo nunca voy a practicar el perdón, yo nunca sabré qué es perdonar a otro. Pero si se presenta una, dos o tres veces, entonces yo practico y me fortalezco y en ese perdón me voy pareciendo a aquel que me perdonó a mí. Alabanzas al Señor. La Biblia dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo hago yo para ejercitarme esa parte si a mí alguien no me friega la vida? Si no hay por allá alguien que se convierte en la piedrita en el zapato. Eso tiene que pasar, eso tiene que suceder internamente. Porque es parte de mi formación. Entonces, posiblemente voy a estar cojeando un buen rato con esa piedrita allí, pero dice, soportaos con paciencia. Ahí ese hermanito me tiene hasta aquí, hasta más arriba del cuello. Yo mejor no vuelvo, yo no aparezco por allá, yo me voy para otra parte. Dijo, pero ¿a dónde va el buey que no are? Y se trata de algo que Dios quiere formar en mí, formar mi carácter cristiano. Donde quiera que vaya, la piedrita va a ser más grande. Hasta que aprenda. Dios quiere perfeccionarnos. Entonces yo tengo que detectar, por medio de la enseñanza, de que hay ciertas herramientas que sí me quieren hacer mal dentro. Y todo lo que sucede acá, dice el Señor, que yo debo correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria. Bueno, hay otras cositas que hay que decirles acerca de esto, pero tienen que estar pendientes de la otra dominical. Alabanzas al nombre del Señor. Por lo tanto, debemos nosotros estar alerta, tenemos que tener los sentidos espirituales abiertos, atentos, en el discernimiento del bien y del mal, para que el diablo no vaya a destruir la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas y nosotros llamados a perseverar hasta el fin. Amén. No olvidemos eso. Ten cuidado de ti mismo. No se ponga a mirar, tal cosa, que el sol, que la luna, que las estrellas, hermano, eso no nos va a salvar a nosotros. El que nos salva es Cristo. Eso sí, ponga cuidado por dónde va, ponga cuidado, porque si usted se pone a mirar para otra parte, lo más seguro es que va a tropezar y se va a caer. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, el santo, el perfecto, el que es, el que nos guía, la luz del mundo, hermano, si ponemos nuestra mirada en Él, hermano, saldremos en victoria. Vamos pues a leer inicialmente, para que continuemos con este tema tan interesante acerca de el templo, que es la iglesia, y vamos a leer en segunda carta a Timoteo capítulo 3, donde encontraremos un mensaje para estos tiempos que nos advierten sobre el peligro que continuamente nos rodea, como lo decía en la primera dominical. Constantemente hay un peligro que acecha al creyente, por lo cual debemos estar atentos, no atentos a los rumores que hay de las guerras y las hambres y todo eso, que eso tiene que pasar. Pero lo que sí debemos estar muy atentos, despiertos, para que no vamos a perder lo que tenemos, salvar nuestras almas. Entonces, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amado Señor y Padre Santo, una vez más te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de estar juntos, de estar reunidos en tu nombre para adorarte, para bendecirte. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos a través de tu palabra, que tú nos edifiques, que tú nos ilustres, que tú nos ayudes. Oh Dios, por amor a tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es, pues, las advertencias, y agrega el apóstol Pablo diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Usted les decía que hay amenazas externas, amenazas internas. Ya hemos hablado harto sobre las amenazas externas, cómo el diablo ha procurado entorpecer la marcha de la iglesia en su obra evangelística, en dar a conocer el mensaje de Dios a todas las naciones. Pero siempre Satanás ha fracasado en sus intentos. Podemos decir como el viejo refrán: al diablo siempre le ha salido el tiro por la culata. Dios sigue avanzando con su propósito de anunciar el evangelio, no importa los inconvenientes que se presenten. Antes, al contrario, eso como que agiliza. Nótese que en los mensajes, en los informes que se presentan, tantos bautizados en tal parte, bautizaron tantos en otra parte, y tanto en Colombia como en la obra misionera, la obra sigue avanzando. Esta no se detiene y no se detendrá hasta los últimos días. Pero que es bueno reconocer que muchos procurarán entrar y no podrán, que muchos, por carecer de conocimiento de la palabra de Dios, se van a quedar en el camino, y por ello es necesario prestarle la atención a la enseñanza de la palabra de Dios, y qué mejor que estar aquí, porque aquí la podemos escuchar atentamente. Amén. Entonces, ¿de qué manera puedo convertirme en un mutilador o asesino dentro del templo? ¿Cómo puedo yo identificar quiénes son y quiénes no son? Como dice el dicho, todo lo que brilla no es oro. Y lo que acabamos de leer es que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De manera que si alguien que no está fundamentado en la doctrina, en la verdad, se encuentra por ahí un lobo disfrazado de oveja y le hace un mal, pues lo más seguro es que esa persona corre el riesgo de ser devorada, corre el riesgo de no permanecer por no estar fundamentada en la palabra. Allí que yo debo amar la enseñanza y debo tomar todo el tiempo que sea indispensable para ser formado, como lo dice Dios en su palabra, a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, hablando de los que Dios ha puesto para este trabajo,
Dice el capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a mirar unos ejemplos de personas que pueden convertirse en mutiladores, personas que tratan de desmembrar. Cuando hablamos de eso de mutilar y de desmembrar, estamos hablando de divisionistas. Personas que en un momento dado conocieron la verdad, conocieron el Evangelio, gustaron de los poderes del siglo venidero, pero se dejaron también engañar de Satanás y se convirtieron en seguidores de doctrinas de demonios, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 4, de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuántos creyentes no están en la iglesia porque vino otro con un mensaje torcido y se lo llevó? Están en otras organizaciones que nada tienen que ver con la verdad, el verdadero mensaje apostólico, la doctrina de Dios, de la cual Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces son personas que están dentro, y yo voy a tomar un ejemplo usando, por ejemplo, lo que dice la Biblia tocante al manejo de la lengua. Dice Proverbios capítulo 18, verso 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Y le agregamos otro texto más que dice, Proverbios 12, 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar, bueno, usted es la persona que está en el camino, se le enseñó todo lo que es la doctrina desde el momento de ser, antes de ser bautizado. La doctrina, cómo debía andar, cómo debe vivir, qué es lo que debía hacer, las obligaciones y todo, y usted dijo amén. ¿Fue así o no fue así? Parece que no fue así. Claro, todos dijimos amén y por eso nos hicimos bautizar. Alabanzas al nombre del Señor. Pero de pronto llegó alguien, usted comenzó a ser fiel en todos sus deberes para con Dios, orando, ayunando, viniendo a los cultos, pero alguien le dice: eso no hay necesidad tanto de ir al culto. Pero un ejemplo más directo. Usted es la persona a quien se le enseñó, por ejemplo, a diezmar. De pronto alguien llega que tiene un mensaje diferente, ha interpretado las escrituras diferente porque escuchó en otra parte una doctrina diferente, entonces le dice a usted: mire, eso del diezmo, eso no hay necesidad. Eso es del Antiguo Testamento. Mire, es decir, comienza a evangelizarlo y a través del mensaje usa la lengua como una espada que penetra y lo logre convencer. Entonces pasa lo siguiente: primero, mutila o corta la bendición de Dios que hay como promesa a los que hacen estas cosas. Porque esto es por fe.
Entonces, el que lo está haciendo, el que lo practica, Dios promete bendición para él. Entonces, inmediatamente, si usted le cree al otro, inmediatamente le corta la bendición de Dios. Lo aparta del camino de la bendición. Número 2, retiene el sustento que por derecho le pertenece al pastor. Porque el pastor se alimenta de la leche, la mantequilla y el queso que dan las ovejas. Eso es innegable, eso no tiene otra cara. Eso no anda escondido, eso es un hecho. Aquel que es enseñado en la palabra, dice la Biblia, participe de toda cosa buena al que lo instruye. El zapatero vive de sus zapatos. El médico vive de sus pacientes. El dentista vive de las muelas de los demás. De manera que el pastor del rebaño que ministra. Ese es el orden. Número 3. Priva del porcentaje que le queda al fondo local para cumplir con las obligaciones administrativas. Vamos a suponer que ninguno duerme. Entonces, ¿cómo mantendríamos este edificio? ¿Cómo pagaríamos la energía? ¿Cómo mantendríamos esto abierto? ¿De qué manera pagar impuestos y todo eso? Pues entonces, lo más lógico habría que cerrar o vender esto y ya se acabó porque nadie va a colaborar. Entonces no se podrían hacer los cultos en ninguna manera. Bendito el nombre del Señor. Número 4. Le quita la ayuda a los pastores en nivelación y en uso de buen tiro. Hay una cantidad de jóvenes pastores cuyas congregaciones son pequeñas. Y cuando usted da el diezmo, esa parte, ese porcentaje que va a la nacional, hay una parte que se le asigna a esos jóvenes pastores que están en nivelación para que sigan predicando. Es decir, ese es el sustento, es la comida de ellos. Y el que no diezma se lo quita. Número 5. Le quita el sustento a los misioneros. Porque de ese porcentaje también se sostiene la obra misionera. Se imaginen entonces que todos dijeran, no vamos a diezmar, que todos le creyeran el mensaje al diablo. Entonces haría que todos los misioneros tendrían que regresarse, porque de otra manera la sola ofrenda misionera no alcanzaría. Porque Dios tiene su plan, Dios tiene su obra. Alabanzas al Señor, le dan gloria al Señor. Entonces hace un mal, eso es lo que se llama cortar la bendición, es lo que se llama también mutilar. Desmembrar es dividir, es engañar a otra persona y sacarla violentamente con una raíz de amargura, con un pensamiento diferente, extraño de la iglesia, o cortarle la bendición que por derecho le pertenece, y eso en el manejo de la lengua y el que la recibe, el mensaje. Por eso el mensaje, el proverbista dice: hay hombres cuya palabras son como el golpe de espada, mas la lengua del sabio es medicina. Siempre instruye, siempre construye, busca el bienestar de todos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay quien le dé la gloria al Señor. Ejemplo número 2. Cuando hay buena comunión entre hermanos, cuando se disfruta de buena armonía, de buena comunión, de buen compañerismo. Pero alguien vino con un mensaje distorsionado y sembró lo que se llama la semilla de la discordia. Y la paz se termina. Y ahora se miran mal los unos a los otros. Hay una sospecha el uno del otro. Comienzan los comentarios el uno del otro. Esa persona que trajo un mensaje. Yo les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6,
verso 16 al 19 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Oiga, Dios aborrece eso, porque ese no es un mensajero de paz, ese es un mensajero del diablo, que vino para destruir, para cercenar la comunión que debe de existir entre los creyentes. Y como decía esta mañana, Dios lo permite, porque tiene que haber una forma de que nuestro carácter cristiano sea formado para que tenga la apariencia de Cristo, la imagen de Cristo. Y para que se forme en mí la imagen de Cristo, yo tengo que pasar por una cantidad de dificultades. Yo tengo que ser testigo de una cantidad de cosas que se van a sobrevenir. Yo decía esta mañana, ¿cómo puedo yo practicar el perdón si alguien no me ofende? Tiene que haber un ofensor para yo poderle perdonar. ¿Cómo puedo yo ejercitar la paciencia cuando el Señor me dice, soportaos con paciencia los unos a los otros? ¿Cómo puedo yo ejercitar la paciencia si alguien a mí no me molesta la vida? Si no está por ahí el que se convierte como la piedrita en el zapato. Y a veces lo pone a uno tan altico del suelo que uno dice, vea, me tiene hasta el cuello y más arriba. Y uno pide oración y interviene y dice acá, pero lo que no entiende a veces el creyente, que eso es parte de la formación de mi carácter. Dios quiere que me parezca a Él, porque ¿quién tan paciente como Él? Alabanzas al nombre de Jesús. Amaos los unos a los otros con amor entrañable. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Todas esas son tareas que están allí y que yo debo tenerlas y ponerlas en práctica. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora bien, en el Salmo 34, verso 12, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tu labio no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Alabanzas al Señor. El buen cristiano no se presta para falsas conversaciones, atender a falsos mensajes, sino aquello que edifica. Aquello que realmente lo va a moldear, porque ahora emplearemos esa frase. Yo tengo que ser moldeado. Cada uno de nosotros somos como algo así como una piedra de mármol en bruto. O como un trozo de madera, que ya sea el escultor o ya sea el artesano, ve en ella algo útil, aunque otros no lo vean, pero el artesano, el escultor, sí ve en esa piedra de mármol algo que sacarle, una figura. Él la tiene en la mente y debe plasmarla en esa piedra. Para ello utilizará unos instrumentos y usará de mucha delicadeza. Habrán punzones de diferentes tamaños y habrán martillos de diferentes calibres, cada uno con el fin de pulir y pulir hasta sacar la imagen de allí, de esa piedra. Otros tendrán que ser fundidos como la plata, tendrán que ser metidos en el horno y probados. Y de esa manera, en una forma u otra, Dios nos va formando. Porque la idea es que nosotros lleguemos a la perfección, a la medida, a la altura, a la estatura de Cristo. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Que no se vea tanto el hombre o la mujer, sino que vean a Cristo. Amén. Y eso se ve en el comportamiento, en la conducta, en el diario vivir de la persona. Cristo refleja su imagen, porque es lo que dice Dios. Que Cristo es la imagen del Dios invisible, pero que la iglesia es la imagen de Cristo. Y si la iglesia es la imagen de Cristo, entonces tú y yo tenemos que parecernos a Él.
Y para parecernos a Él tenemos que dejarnos meter en el molde. Tenemos que permitir que Dios nos forme. Alabanzas al Señor. De allí que se hace necesario conocer quiénes hacen ese trabajo en la iglesia. Y hablamos de conocer la autoridad de Dios en la iglesia y la autoridad delegada por Dios en la iglesia. A su nombre sea la gloria. Dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Hebreos capítulo 13 y el verso 17 nos dice claramente el Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Someterse, sujetarse, reconocer la autoridad. ¿Por qué se hace necesario eso? Porque Dios quiere moldearnos, y si no hay una directriz, si no hay un ordenamiento para que se hagan las cosas, entonces no se va a poder hacer el trabajo. Entonces, una de las cosas más difíciles para cada uno de nosotros es reconocer la autoridad y someternos a ella. Nótese que en este momento reina el espíritu de desobediencia en todas partes. El gobierno dice: no salgan, quédense en casa. No, pero la gente dice: no, ¿cómo no vamos a salir? Y nótese la cantidad de gente que sale en grupos, la cantidad de fiestas que se hacen ignorando y desafiando la autoridad. Porque ese es el espíritu de la rebelión que hay en el mundo. Pero que ese espíritu de desobediencia y de rebelión no puede existir en la iglesia. Porque nosotros vamos direccionados por donde el Señor quiere que vamos. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que si alguno dice que es de Dios, debe andar como Cristo anduvo. Entonces de allí que hay que perfeccionar nuestra forma de vida todos los días. Y para ello tenemos la palabra, y no solamente escucharla, sino llevarla a la práctica. Pero si yo escucho la palabra y digo: no, eso no, yo como que no comulgo, como que no creo, entonces no hago, yo me desentiendo, yo echo al olvido lo que escucho y no practico, entonces yo no me voy a beneficiar. Porque, hermanos, someterse al plan de Dios para ser moldeados como Dios quiere, para muchos es incómodo, porque como humanos y como seres humanos no nos gusta estar sometidos a nadie. Pero si entendemos los planes de Dios y los propósitos de Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros, entonces yo voy a evitar caer en las trampas del diablo, trampas que están internamente, y convertirme en una persona que comienzo a ser un elemento destructivo dentro de la obra de Dios. Entonces Dios dice que toda persona que atenta, toda persona que mata la comunión entre los hermanos, toda persona que por causa de una raíz de amargura contamina a los demás, odio, rencores, rencillas, todas esas cosas que perturban la paz, la tranquilidad interna y no se corrige, entonces Dios dice: todo aquel que destruyere el templo de Dios, el peligro que corre es que Dios lo saque, que Dios lo corte, que Dios lo quite, si no se corrige, si no se arrepiente, si no se pone en las manos de Dios para hacer lo que Dios quiere en su vida. Alabanzas al nombre del Señor.
Nótese que la Biblia dice claramente que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermano, esto es muy serio. Esto no es así nomás, que yo soy creyente y tengo la Biblia y ya es listo. No, esto es muy serio, esto es muy delicado. Se trata de la salvación del alma. Gloria al Señor. Hablando de estos personajes así, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, hablando de los posteros días también, que dice a Timoteo que en los posteros tiempos venían tiempos peligrosos, y no es de todo lo que dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, desleales, crueles. Una lista que hace más de 2000 años se escribió. Y él dijo, en los postreros días. Hermanos, ¿cuáles son los postreros días? Estos. Hay un espíritu de desobediencia terrible. Entonces, Pedro escribe en su carta universal diciendo: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Gente que no teme hablar mal del pastor. Permítame decirle, hermano, en el temor del Señor, ninguno de nosotros, ni pastor ni oveja, estamos en condiciones de condenar a nadie, ni de juzgar a nadie. Porque Dios no puso la iglesia a condenar, sino a salvar. Alabanza al Señor. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reconcíliate con él. Es lo que Dios dice. Alabanzas al nombre del Señor. Esta es una doctrina muy contraria a lo que enseña el mundo. Dice que debemos resistir al que es malo. Dice, y con el bien vence el mal. No ser vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Gloria al Señor. Hay quienes intentarán externamente, internamente bloquear el avance de la iglesia, la comunión en la iglesia, el amor que debemos profesar los unos con los otros para impedir que la gloria de Dios se manifieste. Y eso es peligroso. Y termino con esta ilustración. En Números capítulo 12 encontramos la historia de Aarón y María, quienes mezclaron un problema familiar con la parte administrativa, con la parte espiritual. Y ellos hablaron contra Moisés acerca de mujer cusita, porque él se había casado con una negrita, hija de Cus. Y dice el verso 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, y apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y con la lepra dio a entender la gravedad que es levantar la voz contra la autoridad. La autoridad puesta por Dios. El único que está en condiciones de juzgar se llama el Señor, se llama Jesús. A Él se le ha dado todo el juicio. Nosotros oramos, velamos,
vivimos la palabra de Dios. Debemos obedecer la sana enseñanza. Debemos discernir cuando un mensaje viene de parte de Dios y cuando no lo es. Debemos estar atentos de los falsos obreros, porque no podemos negar que en medio de nosotros, como dijo Pablo, yo sé que después de mi partida, algunos apostatarán de la fe, y entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Eso va a haber pastores, obreros, con enseñanzas y doctrinas extrañas. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, si está en las manos de Él, sabrá discernir y no se dejará arrastrar por el error de otros. Alabanzas al Señor. De allí que el Señor se da con sus promesas, de manera que si alguno, sea pastor, sea obrero, sea comité, sea lo que sea, trata de destruir la obra de Dios o el templo de Dios, mucho cuidado. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que yo diga del hermano, yo no hablo contra el hermano, hablo con el que habita en él. El que critica al hermano, el que se levanta contra el hermano, no se levanta contra el hermano, se levanta contra aquel que vive en él, porque él es templo de Dios. Somos templo de Dios. Entonces, Pablo se equivocó persiguiendo la iglesia. Él creía que perseguía una cantidad de malhechores y se encontró que estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuidado, hermano, cuidémonos. Cuidemos nuestra lengua, nuestros pensamientos, que todos sean direccionados en amor, en paz, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y no sé a cuánto nos irá a meter el Señor en el molde todavía un poquito más. No sé cuánto nos falta para ser perfectos, pero Él nos perfeccionará y usará las herramientas necesarias para hacerlo. Estemos nosotros en el sitio que corresponde. Soberano Señor y Padre nuestro, a ti te damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento presentar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos des entendimiento para estas cosas, para conocer la doctrina, Señor, que nos puede formar a tu imagen y a tu semejanza. Bendice tu iglesia. Y a todos aquellos que pretenden hacer mal, también bendícelos y ayúdalos para que no cometan errores que los pueden llevar a la muerte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos amados, Dios les bendiga.